yo hace un año asumí un desafío de comenzar un canal de YouTube. ¿Por qué el canal de YouTube? Yo tenía un tema que hace más de 20 años que los estudio, que era los chuetas, y decidí ponerle chuetas reconstruyendo una identidad. El tema para mí es muy interesante, muy apasionante, pero ¿cuál era mi dificultad? Era cómo transmitirlo. Es decir, el conocimiento está, yo sabía lo que quería decir, pero ¿en qué plataforma, de qué manera uno lo podía poner? Entonces, ¿cómo fue? Conocí a Diana, que Diana me ayudó a ver cómo se maneja todo este sistema, que para mí era nuevo, ya que ustedes saben, yo no soy una, ¿cómo se llama? Una digital, ¿cómo se llama hoy? Aquellas personas que son nativas digitales. Y de a poco voy aprendiendo. Este nuevo camino que inicié para mí es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque volví a rever mucha gente que conocía, conocí personas nuevas muy interesantes, algunas de ellas las conseguí entrevistar, ¿no? Otras me han aportado muchas cosas buenas porque aprendí muchas cosas nuevas. Y el tema para mí es interesante porque no es solamente la parte de religión. Siempre yo dije que era cultura, costumbres, discriminación, todo eso se resume en el tema de los chuetas. Por eso es un tema muy largo. Así que ahora comenzar este nuevo capítulo, ver si tengo temas nuevos para iniciar con ustedes, explicaciones nuevas, si ustedes vieron, los que vieron mis capítulos, si les interesaron y si tienen alguna pregunta con respecto a este tema o a este primer año de trabajo. No, a mí me parece fantástica la iniciativa que tomaste. Te admiro mucho, te lo quería decir, muy, muy, muy bueno, súper interesante y bueno, es otra alternativa de trabajar y hacer algo que a uno le gusta y actualizarse a la vez con todo esto de los medios, ¿no? De estos medios digitales, digamos, ¿no? Me parece fantástico eso. Sí, la verdad que tuve que aprender mucho porque saber cómo se maneja todo esto, ¿no? Que es algo muy nuevo. Además, los temas son todos temas que yo estuve estudiando y durante mucho tiempo, pero ustedes saben cómo es en historia. Siempre aparecen cosas nuevas, temas nuevos, análisis nuevos y fue interesante. Cada vez yo descubro algo nuevo. En alguno de los capítulos yo había dicho que esto es como una rompecabezas, donde uno va encajando piezas, pero además de eso, es como, junto con eso, es como si cuando uno tira de un hilo, ¿no? Y cada vez encuentra más cosas. Cada vez que el hilo se va estirando, encontramos nuevos sustratos. Y eso es muy interesante para mí. No sé, para Y para quien escucha también, para quien ve, porque ya se aprende, ¿no? También digo. Yo no sabía nada de estas cosas, nada. bueno, si conseguí enseñar algo, eso es bueno. Gracias. ¿Algo para comentar? Hola, ¿qué tal? Raquel Chosquier. Sí, espera que no puedo activar el audio. ¿Dónde está? Ah, estoy activada. No, ahora estás activada, te oigo. Sí, ahora sí. No, felicitarte por la iniciativa. Yo personalmente no desconocía el tema, o sea, muy por arriba, así que me parece súper interesante. Dos cosas. Una, que te hayas incorporado en esta iniciativa fantástica, y segunda, que nos puedas brindar la posibilidad de aprender cosas que de otra manera quizás no hubiéramos podido acceder. Así que bueno, mis felicitaciones por eso. Gracias. Yo tuve un profesor en una época que decía democratizar el conocimiento. Yo no sé si es democratizar, porque democratizar para mí es que todo el mundo lo sepa, pero sí brindar ese conocimiento para que no quede solamente en mí. Si a alguno le resulta interesante, ok, lo va a adaptar. Si no, va a quedar, pero no
quedarme yo con todo ese conocimiento. Pienso que es muy egoísta. Entonces ese era el objetivo. Bueno, siempre es interesante incorporar conocimientos nuevos. Bueno, después uno sabe si lo quiere ahondar o seguirlos un poco más a fondo, pero bueno, siempre resulta algo, bueno, a mí personalmente, ¿no? Es una inquietud que me interesa, siempre aprender cosas. Sí. Y bueno, te voy a copiar en alguna cosa mía. Lo voy a hacer con las contrataciones del Estado. Sí, se me estaba Después te ocurriendo. cobra el royalty. ¿Qué? Que después le cobras el royalty. Ajá. Yo lo que quiero decir, yo a veces la escucho, a veces no, hablo como hermana, pero realmente es admirable lo que mi hermana pudo hacer, ¿no? O sea, emigrar de chiquita a Brasil, después de muchísimos años de vivir en San Pablo, tomar la decisión de irse a Israel, o sea, diametralmente opuesto a todo, y hacer lo que está haciendo. Yo siempre le escribo que es una genia, porque realmente es maravilloso lo que hace. No me cabe duda que le gustan los chuetas, le encanta la historia, la quiere transmitir a los demás, pero es admirable el trabajo que ella hace y todo lo que logra, realmente todo lo que logra, porque realmente meterse en una sociedad distinta, con un idioma distinto, con un montón de cosas, y ella lo hace, y bueno, y además de los chuetas y de transmitir y de enseñar, les digo que es digna de admiración y de copiar el ejemplo, y que no nos cobre el royalty. No les cobro el royalty. Raquel, podés copiar lo que quieras. Perdón, comparto lo que están diciendo tanto tu hermana como Raquel, porque realmente yo me reencontré con Alicia después de muchos años, fuimos compañeras del secundario y se armó un grupo, y bueno, en la que está Raquel y está Alicia, y bueno, la verdad que encontramos una persona maravillosa, justamente todo lo que vos decís como hermana, la admiramos por todo su recorrido, y realmente la admiramos por su conocimiento, su facilidad para comunicarnos, para hablar con nosotras. Ella siempre está atenta a todo, y todo lo que hace, lo que investiga, realmente para mí es una persona admirable. Muchas gracias. Engordé 10 kilos ya. No voy a comer durante una semana. Adaptarse a un país nuevo no es fácil. No te creo. Muy bien. Y yo tengo para darte, así rapidito, un saludo muy especial de Tova Schwartzman, que me dijo que te dé un saludo muy especial para vos. Ay, gracias. Fue compañera de Tova Schwartzman del primario todavía. Bueno, yo les agradezco mucho, la verdad que me emociona mucho que por lo menos algunas de las cosas que yo estudié, transmití, les haya resultado interesante. Yo lo que te puedo decir justamente es eso, que no conocía el tema, no tenía ni idea, no vi todos los videos, vi algunos y realmente me parecieron muy interesantes, y también me pareció muy interesante cómo te fuiste conectando con distintas personas, que creo que a vos también te aportaron todo este conocimiento que vos pudiste transmitir, y los diálogos que tenías con personas de Brasil, de Israel, de distintos lugares donde vos fuiste captando todo esto que nos transmitís a nosotros, y que realmente me gustaría poder ver todos los videos, pero sinceramente no los he visto, vi algunos, vi un par, pero Bueno, me parece muy interesante el tema. por eso, si les interesaba algo más, no entró nadie que sea del grupo de los chuetas, así que el tema, yo preparé una pequeña disertación que para algunos va a ser nuevo, para otros yo pienso que ya lo conocen. Los últimos 2 capítulos sobre los cuales yo hablé eran de 2 filósofos, es decir, uno es un filósofo muy conocido que es Uriel da Costa, no sé si ustedes oyeron nombrar a él, y el otro es, disculpa, uno es Spinoza y el otro es Uriel da Costa. Spinoza es un filósofo importante
que se supone que es el primer filósofo racionalista moderno, ¿no? Estas dos personas tienen una historia de criptojudaísmo. ¿Qué significa eso? Ellos son de origen española y portuguesa, hacen el recorrido de estar en España, la familia, cuando viene la Inquisición, cuando comienzan las perseguiciones, muchos de ellos van para Portugal, quedan allá un tiempo, cuando llega la Inquisición en Portugal, ellos se tienen que ir y van para Holanda, porque Holanda en ese momento hay libertad de culto. Pero las religiones en Holanda, tanto el cristianismo como el protestantismo, es decir, luteranismo y calvinismo, como el judaísmo, están muy estructurados. Y en el caso específico del judaísmo, el judaísmo que ellos tenían, que era un criptojudaísmo, un judaísmo secreto, les había sido pasado por las madres. Las mujeres eran las que pasaban el conocimiento para los hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos veían un judaísmo diferente. Cuando llegan a Holanda, encuentran un judaísmo muy estructurado, así como las otras religiones, y sufren un choque muy grande, no lo aceptan. Lo que hay es lo que se llama el judaísmo rabínico, que en realidad el judaísmo rabínico es lo que, la continuación es lo que tenemos hoy, ¿no? El cristianismo, como se tiene hoy, el protestantismo, ¿no? Hoy, como también se tiene hoy. Y ellos no aceptan eso, y esas religiones tampoco aceptan la forma de ser de estas personas, ¿no? Y se transforman en herejes dentro del judaísmo, y las otras religiones tienen miedo que esas ideas lleguen a ellos también. Entonces, ¿qué es lo que hay de diferente del judaísmo que ellos ven, del judaísmo que ellos conocen? Es lo que se llama judaísmo rabínico, y que tiene una diferencia. Ellos van a aceptar lo que se llama el judaísmo, la Torá. La Torá son los libros del judíos, ¿no? El Pentateuco. Y también lo que es la teoría, la Torá oral. La Torá oral es lo que es el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Es la explicación de las cosas, las enseñanzas que están en la Torá. Sí, les doy un ejemplo. En la Torá dice que no hervirás el carnero en la leche de la madre. Entonces, dentro del judaísmo no se come carne con leche. Entonces hay toda una teoría, toda una forma de elaborar eso para que no se coma carne con leche. Hay un montón de enseñanzas, hay algunas que son más modernas, por ejemplo, que eso los rabinos lo hicieron, digamos, en el siglo XX, comienzo del siglo XX. No se puede hacer ningún trabajo el sábado, es decir, no se puede cargar peso el sábado. Entonces, si tú estás en tu casa, sí, pero si no estás en tu casa, no. Entonces, ¿cómo haces si tienes que ir, por ejemplo, a la sinagoga llevando un bebé? Es imposible. Aquí en Israel se resolvió de una forma muy fácil. Se traza un perímetro que es como si fuera tu casa. Entonces puedes llevar el bebé de un lugar a otro. Esto es más moderno, pero sí el Talmud va a explicar una serie de reglas. Y en el siglo XVI, XVII, ¿no? La gente que había estudiado o que había conocido un judaísmo, un criptojudaísmo, no aceptaba eso. ¿Y quién no lo aceptaba? Las personas que eran más intelectuales. Y eso provocó que tanto Uriel da Costa como
Spinoza hayan sido excomulgados, o lo que se llama jerem, que la traducción sería anatema. Ellos son expulsos de la comunidad. Y justamente por eso, porque ellos no aceptan esas ideas de los rabinos. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, o que exactamente la ley oral y la ley escrita, esa diferencia. Y eso es contra lo que ellos se van a rebelar, contra lo que ellos no van a aceptar. Entonces, eso es lo que sucede durante ese periodo. Así que eso era lo que quería explicar. Yo no sé si ustedes vieron esos 2 últimos capítulos. Si no los vieron, traten de verlos para entender qué es lo que yo les estoy diciendo, qué es lo que yo les estoy contando. ¿Algo que no hayan entendido? Sí, no, Alicia, las explicaciones que estás dando son bien concretas, o sea, está clarísimo. Y yo justo no miré lo de Uriel da Costa. Así que sí, lo voy a ampliar el conocimiento, pero mientras tanto todo lo que estás explicando está muy clarito. Spinoza es mi ídolo, lo amo, me encantó. Leí sobre él, leí mucho, me gusta. La verdad que Uriel da Costa, perdón, hermana, no lo conocía. Ahora voy a empezar a investigar, pero Spinoza para mí fue un genio total, realmente. Exoneraron a alguien que valía la pena, realmente de terror, pero guau. Y además me reía, perdón, cuando vos decís que se pone un perímetro, esto pasó hace muchos años, esto es un chusmerío, pero en Punta del Este, en el edificio donde estábamos, de repente vemos que hay todo hilo alrededor de todo el perímetro del edificio. ¿Para qué pusieron esto? Era una tanza de caña de pescar, para pescar. Entonces, mis hijas eran chiquitas y una de sus amiguitas fue a preguntar. Entonces explicaron que para que en Shabbat la gente de religión judía pudiese cargar. O sea, que dentro del perímetro de todo el edificio, de todo lo que había, que era una manzana más o menos, la gente podía llevar lo que quería. Hay estudiosos en Mallorca que dicen que, porque los chuetas, este grupo que va a ser discriminado, y un paréntesis, ¿cuál es la característica de esta persecución? Es que los chuetas son perseguidos, son discriminados, ya no perseguidos, hasta la mitad del siglo XX. Es decir, en 1960, 1959, una chica que quiere entrar a un convento, no le permiten porque dice que tiene sangre judía. Y es uno de esos 15 apellidos. Entonces, esa es la característica del chuetismo, digamos, de las persecuciones de los chuetas en Mallorca. Algunos cuestionan cuántas personas murieron durante la Inquisición, que tal vez no fueron tantas. No, pero el problema es que modificó una mentalidad. Es decir, la mentalidad es lo que más demora en, digamos, salir o olvidarse o poder ser entendida, ¿no? No la mentalidad, la forma de vivir. Eso es lo que demora mucho más tiempo. Entonces, ese es el problema, que no hay, que quedan resquicios, va a quedar ahí es en el norte de España, yo sé lo que tú dices, Marta, que se está tratando de que eso desaparezca. Pero lo que está dentro de la mentalidad, dentro de la cabeza de las personas, es muy difícil, ¿no? Hay cosas que se cambian mucho más rápido, como la economía. Se reactiva la economía, se perdió y la economía vuelve, que sucede en el caso de los chuetas también, ¿no? Ellos pierden todo y después la economía se va a reactivar. Pero la mentalidad no
cambia, entonces se sigue esa discriminación. Aunque después ellos siguen su vida normal, porque los chuetas en sí no son una clase poco adinerada. Es decir, hay de todo, pero los chuetas eran comerciantes, tenían flotas de barcos, eran los que se hacían la importación y exportación, eran los que tenían el dinero para los seguros. Y hay algo curioso, o para mí que me parece curioso para entender, la última gran auto de fe fue en 1691, 1688, hubo 78, y los chuetas que tenían un poder adquisitivo alto y que estaban al frente en la parte mercantil, ¿no? En la parte mercante sobre todo, ¿quién va a ocupar ese lugar? Va a ser la aristocracia, van a ser los nobles. Entonces había interés para que este grupo quedara por abajo, para ocupar. Es decir, son intereses económicos, no son intereses ni religiosos, políticos en parte sí, pero básicamente económicos. Y el pueblo aprovecha porque es un grupo más bajo para que ellos puedan ser, ellos se puedan sentir superiores. Aquel que no tenía dinero, siempre había una capa inferior a ellos, que eran los chuetas. Sí. No, un poco volviendo para atrás cuando hablaste de los judíos ortodoxos, de los en Holanda, de los rabínicos, sería asimilable a lo que era el judío ortodoxo, y es ahí donde empieza a desdoblar el judío más tradicional, que no cree tanto, no cumple tanto los preceptos, como decía tu hermano, creo Arien hablaba de eso. Lo que sucede que los judíos rabínicos van a ser un poco más abiertos. Son ortodoxos para los que vienen de una inquisición o para los que vienen que saben solamente la Torá, pero son más abiertos. Ahora, lógico, después ya vamos a tener, el siglo XVIII, tenemos a Mendelssohn, que Mendelssohn abre el judaísmo para la vida común, ¿no? Entonces claro, ahí tienen, y ahora tenemos toda una gama. Hay que entender esto. Antes, en esa época, estamos hablando del siglo XVI, era bien cuadrado, podríamos decir. No sé qué es anacrónico decir eso, pero cada uno estaba dentro de su grupo, dentro de su burbuja. Es decir, el católico, el cristiano, estaba dentro de su grupo y el judío estaba dentro de su grupo. Había libertad de culto en Holanda, pero cada uno tenía que estar restricto a su grupo. Es decir, no se permitía que alguno tuviera alguna idea diferente. Que se mezclen no se permitía. No, que se mezclen no, inclusive el grupo que va a dar origen al judaísmo rabínico son los fariseos, y una de las cosas que ellos no permiten es en aquella época el casamiento entre judíos y paganos, por ejemplo. Claro. ¿No? Eso va a quedar, y dentro del cristianismo tampoco. E inclusive hay muchas cosas para contar, pero entre los chuetas y el grupo criptojudío estaba mal visto que alguno que no había aceptado el cristianismo, digamos, internamente, se casara con alguien que era medio cristiana o medio cristiano. No sé si consiguen entender. Es decir, era la idea de mantener los grupos separados. Claro. Eso estamos hablando, es decir, estamos hablando final del siglo XVII. Los últimos autos de fe son 1691. Y eso se va digamos, a continuar hasta, hay varios casos para hablar. Uno de ellos es de un señor de apellido Tarongui, que quiere ser padre y no lo dejan en Mallorca.
entonces va para España continental, y ahí él se toma los hábitos, es padre. Cuando llega a Mallorca para poder rezar una misa, no lo dejan. ¿Por qué? Porque era de origen chueta. Es decir, No. ese tipo de, y estamos, ok, hablando de 1600, 1700, 1700 y pico. Hasta 1836, no sé, no me acuerdo bien la fecha, los chuetas, es decir, este grupo, no podía entrar en la escuela pública. Claro, los tenían cercenados. Y es muy interesante lo que vos, las entrevistas que hiciste con los descendientes de chuetas. Sí, hubo varios. Algunos, todo, pero bueno, algunos vi, Ujú. que es interesante verte, digamos, ampliar tu charla de YouTube con personas que vivieron más de cerca la situación de haberse pasado por esa situación. Lo que sucede cuando se vuelve cuando uno habla, una cosa es Europa, España. Cuando vienen para América Latina, todo eso lo dejan. Es decir, la gente que vive en América Latina, ellos básicamente no conocen. Se enteran porque alguien les cuenta. Está una chica Bonín, que es de Venezuela, hoy vive en Estados Unidos. Ella vino alguien de España y estaban sentados en la mesa y le dice al padre, bueno, porque tú eres chueta. Y el padre no le gustó más mucho. Y cuando esta persona se va, la hija le pregunta, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quiso decir? Claro. Y ahí el padre le explica y ella toma contacto con eso. Claro, solamente investigando podés enterarte, si no, Exacto. muchos que se enteraron. Claro. No, y hay otro caso que es bastante curioso, que es un señor ya hoy de México, que a él viene una persona de Mallorca, una conocida, van a un negocio a comprar algo y la dueña del negocio le dice que le va a dar un descuento, porque compra en cantidad. Ok, compra en cantidad y cuando llega, la mujer no dice nada del descuento. Y él le dice, tú me dijiste que me ibas a dar un descuento. Y la mujer que vino de Mallorca le dice, ¿cómo se ve que tú eres chueta? Ah, mira. ¿Por qué? Porque era asociar al chueta con el judío. Claro, claro. Está Entonces, bien. Interesante. esas son cosas diferentes, ¿no? Que uno va descubriendo. Entonces, junto con la parte teórica, lo que se estudia, lo que están en los libros, ver la parte de vivencia. Así que Claro. es eso. No, lo que yo quería preguntar es, en general, los que después se reconocen como chuetas y que sé yo, que en realidad son cristianos hoy en día, no hay muchos que hayan querido volver al judaísmo, ¿verdad? Quedaron en donde estaban, sabiendo sus orígenes, pero no vuelven al judaísmo, digamos. Hay grupos, no, hay personas. Por ejemplo, el que es hoy el rabino de Mallorca es Aguiló, que es uno de los apellidos chuetas, y el nombre de él como rabino es Nisán ben Abraham. Él vuelve al judaísmo. En el caso de él, tiene que hacer la conversión porque la madre no era judía, el padre sí. Entonces, él se hace la conversión y vuelve. Hay algunos que teóricamente no tendrían que hacer nada porque son de madre judía en todo el linaje, digamos. Y eso, hay rabinos que lo aceptan en Israel, rabinos que no. Nosotros conocemos cómo es la situación. Y los que no quieren volver al judaísmo, ¿no? Ellos reconocen que tienen una herencia judía y están orgullosos de su herencia judía.
Es decir, no reniegan del pasado de ellos. Perdón, hermana, en Toledo. Toledo, Santo Niño de la Guardia. el niño de la guardia. En Toledo. Sí, cerca de Toledo, sí. Gracias, hermanita. $100. Ella es asesora investigativa. No, da la casualidad que yo estoy siguiendo un curso también con un rabino acá, que estamos estudiando toda esa parte del siglo XV, siglo XVI, todo eso. Hay tantas cosas que convergen de lo que vos ponés y lo que nos enseña él, que yo estoy fascinada con eso. ¿Con quién estás estudiando, Marta? Aprendo el doble. Con el Rabino Masser. Gabriel Masser. Gabriel Masser. Con Gaby. Gaby Masser, sí. Está. Sí. Así que se entrelaza toda la parte de conocimiento de lo que leo, escucho de Alicia, con lo que él nos va enseñando, y es bárbaro. Así que... Bueno, eso era en realidad cuando comencé a hacer los videos en YouTube, la realidad era eso, expandir el conocimiento. Es decir, siempre va a haber alguien que encuentra de un lugar o de otro. Y no se puede generalizar, hay de todo, ¿no? Así que es eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algo para hablar. Yo te digo chau. Chau. Se va. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes desde diferentes partes del mundo. Eso. Y bueno, será hasta el próximo live. Hasta el próximo. Con cosas nuevas. Chau, Bye, chau. bye. Chao, nos vemos. Chao, chao.